Pues no es broma, así como, este país es surrealista, así como en la serie La Casa de Papel, que tiene 3 temporadas en Netflix. Pues ayer 3 personas asaltaron la Casa de la Moneda en la Ciudad de México y las crónicas, si no es porque es una tragedia que este tipo de cosas sucedan, pues es para soltar una carcajada. Leo un fragmento antes de saludar al presidente municipal de Tlajomulco. Dice: alrededor de las 9:30, el único oficial de seguridad armado, único, que protegía la entrada de la Casa de la Moneda, fue amagada por 3 personas armadas. Dentro de las oficinas, 2 de los presuntos asaltantes sometieron a 2 hombres y 3 mujeres, mientras el tercero de ellos se quedó en la puerta del edificio para vigilar. Los 2 hombres que ingresaron a las oficinas se dirigieron directamente a la bóveda, donde sustrajeron un total de 1,567 centenarios y algunos relojes conmemorativas valuados por alrededor de 52 millones de pesos. Una persona, sí, un oficial armado defendiendo la bóveda de la Casa de la Moneda. Este país es surrealista. Salvador Zamora es presidente municipal de Tlajomulco y está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Un saludo también al auditorio. Gracias por atender nuestra comunicación. Queríamos platicar con Salvador Zamora por el caso del Cielo, sección segunda, todo un litigio, todo un debate que hay en torno a este predio. El Ayuntamiento de Tlajomulco anunció desde el martes pasado, desde el lunes pasado, anunció acciones en específico para combatir la urbanización en algunas zonas relacionadas con el Cielo y también con el fraccionamiento Santa Anita Hills. ¿Por qué no nos explicas un poquito, alcalde, el tema para quien no esté tan familiarizado? Bien, gracias, Enrique. Solamente para contextualizar, nosotros después de los eventos que hemos tenido durante el mes pasado, al inicio del temporal de lluvias y a principios de este mes, donde todos ustedes han visto cómo Tlajomulco en la parte aledaña al Bosque de la Primavera, en la parte baja de San Agustín, en Bosque de Santa Anita, hemos tenido demasiadas afectaciones. Se ha hecho un trabajo de revisión a profundidad de la situación que prevalece en todo el entorno del Bosque de la Primavera, particularmente la parte que nos toca al municipio de Tlajomulco, y derivado de todos estos trabajos de análisis a profundidad de la situación del suelo, del bosque, de los movimientos de tierra que ha habido para diferentes temas. Nosotros tomamos la decisión el lunes pasado de revocar las licencias que tenían carácter de indefinido, que fueron otorgadas en los años 79, ¿no? El Ayuntamiento de Tlajomulco, y en sesión de ayuntamiento el pasado lunes nosotros aprobamos por unanimidad revocar estas licencias para evitar que se siga desarrollando en el Bosque de la Primavera. Es decir, se dieron las primeras licencias en 1979, que son licencias, alcalde, ilegales porque afectan un espacio, un área natural protegida, ¿no? Sí, efectivamente. Se dieron las primeras licencias en el 73. Después se ratificaron en el 75. Después, en el 79, se les otorgó una prórroga de manera indefinida. Y esa es la que tenía vigencia, Enrique. Sí. Entonces, lo que hizo el ayuntamiento el pasado lunes es que el pleno, que es el único que tiene la facultad de revocar cualquier acto de este tipo, pues revocó estas licencias que en algún momento se otorgaron de manera indefinida. Aclarar que una parte importante de estas autorizaciones pues ya están desarrolladas, ya hay un campo de golf, ya hay un fraccionamiento. ¿Qué es el Cielo, la primera parte? Así es. Estas partes de las licencias también pues incluye toda la parte del Palomar. Esa parte ya está completamente desarrollado. Lo que nosotros estamos solicitando es evitar que ya se siga construyendo dentro del bosque, porque plantea esta nueva etapa del Cielo aproximadamente desarrollar alrededor de 5 millones de metros cuadrados y obviamente afectar pues una zona que ya tiene una declaratoria federal de área protegida, tiene una declaratoria estatal de protección también, y también dentro de los planes del centro de población del municipio, dentro del programa de ordenamiento ecológico de Tlajomulco, ya está contemplado como un área de conservación y de restauración. O sea, esta ampliación sí invadía ya la Primavera.
Sí, sí, ya invade la primavera, todos lo vemos, o sea, hay árboles, hay pinos, hay robles, está en la primavera, digo, aunque esté en la zona de amortiguamiento, en el decreto del gobernador que protege el Cerro del Tajo del gobierno anterior, ya está considerado ahí como un área de conservación y de protección ambiental. Ahora, alcalde, en febrero de 2018 el gobierno de Tlajomulco, a través de la extinta Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, emitió un documento que favorecía a México inversiones para urbanizar en esta zona. Así es, así es. Hay un documento que emite esta Dirección de Gestión Ambiental favoreciendo esto que tú comentas. Sin embargo, nosotros, pues evidentemente no estamos de acuerdo en que se siga urbanizando, y el mandato del Pleno del Ayuntamiento justamente es revertir ese tipo de documentos o de aval que se dio en algún momento. Quien en ese momento era titular de esta dirección era Miguel León Corrales, que es regidor. Así es, así es. ¿Y por qué dio ese permiso? La verdad es que no me lo explico porque... Tú hablaste con él, pues ahí está en tu cabildo. No, la verdad es que no me lo explico porque pues él debería de dar una explicación. Nosotros más bien lo que iniciamos es una investigación para deslindar responsabilidades, porque nos parece muy grave que pues se pueda con esa facilidad aprobar digamos, solapar que se siga desarrollando en el bosque. Las acciones que estamos haciendo nosotros son contundentes, son con mucha determinación para evitar que se siga construyendo, y un documento no nos va a frenar a nosotros, ni una postura, ni un interés particular. Para nosotros es muy importante avanzar en este tema y sobre todo hacer un llamado a todos los gobiernos para que podamos nosotros hacer conciencia de la necesidad que tenemos de cuidar nuestras áreas verdes, de cuidar nuestras áreas protegidas, nuestros bosques. Vimos el domingo otra vez el granizo, el agua que también cayó en una parte del bosque, cómo afectó a muchas colonias. Más de 200 familias se vieron afectadas en Zapopan. Pues es parte también del bosque, y creo que tenemos que ser muy solidarios todos. En este momento creo que es importante hacer un llamado a que todos hagamos un gran esfuerzo para evitar que se siga desarrollando en el bosque. Tú eres en este momento, Salvador Zamora, presidente municipal de Tlajomulco. ¿Se puede tomar una decisión como la que tomó en febrero de 2018 Miguel León Corrales, que después fue candidato de Morena en la presidencia municipal? ¿Se puede tomar una decisión de este tipo sin que lo sepa el alcalde? No lo sé, habrá que preguntárselo a ellos. Pero tú, en la operación diaria del municipio que tienes, este tipo de... En mi gobierno eso no se permite. Digamos, este tipo de decisiones de que se amplíen condominios, fraccionamientos hacia zonas protegidas, no pasan sin que el alcalde lo sepa. Por supuesto que no debe ser así. O sea, me parece absurdo también que haya habido una oportunidad de revertir usos de suelo como se hicieron para desarrollo de vivienda de alta densidad H4, y que no se hayan considerado estas áreas también, revertir el uso de suelo de estas áreas. Yo lo dije durante el proceso electoral. Nuestra lucha va a ser en serio contra el desarrollo indiscriminado de viviendas. Hoy tenemos 69,000 viviendas abandonadas en Tlajomulco y tenemos nosotros que ocuparlas o derribarlas, buscar qué hacer. Sin embargo, pues nadie le había querido entrar en serio a eso, Enrique, y nosotros lo estamos haciendo con mucha determinación, pero también con mucha responsabilidad. Presidente, antes de despedirte y trasladarte algunos mensajes que están llegando de parte del auditorio, desde un punto de vista, digamos, de sustentabilidad y que este tipo de cosas ya no pasen. Uno, ¿qué se puede hacer en la materia? ¿Cómo endurecer ciertas normativas? Y segundo, esta empresa, México Inversiones, ¿quiénes son? La verdad es que no los conozco. La empresa a quien nosotros estamos evidentemente señalando es México Inversiones, quien tiene otorgados estas autorizaciones. O sea, no te han buscado nada. Normalmente con nosotros. Ayer había 2 personas en el operativo de las primeras diligencias que hicimos que nunca acreditaron su personalidad jurídica. Sin embargo, ellos decían que nos enseñaban un amparo que tenían, pero bueno, no era clara su acreditación o su personalidad para afrontar pues el proceso que nosotros estábamos haciendo de las diligencias de inspección y de clausura que se hicieron el día de ayer ahí en el fraccionamiento.
Es decir, en este documento que se aprueba en febrero de 2018 no se puede saber quién es el propietario, quién es el grupo de inversionistas que está detrás de México Inversiones. La empresa se llama México Inversiones. Y yo porque la busqué ayer tarde, traté de encontrar información y fue imposible llegar a ella. Así es. Entonces, nosotros, la verdad es que al margen de quién sea el propietario, nosotros estamos dando pasos contundentes para evitar que se siga construyendo dentro del bosque. Alcalde, y por último, un par de mensajes nada más que nos mandan a través de redes sociales. Te dice Carlos Torres: estimado Salvador, estoy en Bosques de Santa Anita y me toca ver el caudal cuando baja el cerro. Necesitamos un vaso regulador, te dice. Sí, efectivamente, nosotros ayer hicimos un recorrido, hicimos algunos señalamientos, se pusieron cintas de precaución en algunas partes, justamente en los cauces que bajan hacia Bosques de Santa Anita. Estamos trabajando permanentemente en la zona, sobre todo en el cauce más importante que desemboca ahí en Bosques de Santa Anita, decirle a nuestro vecino que estamos trabajando, ahí hay un cárcamo muy importante, hay 2 gaviones y hay un arenero que contiene las aguas que bajan del arroyo de la Colorada, que es el cauce principal que cruza prácticamente por la mitad del fraccionamiento Bosques de Santa Anita. Estamos trabajando en ello, pero también estamos trabajando en la construcción de un gavión de una dimensión mucho mayor, que esa es una obra que hará el gobierno del estado, que anunció el gobernador la semana pasada, y que nos va a permitir controlar agua arriba, en la parte alta del Bosque de la Primavera, todo el caudal tan importante que baja de la parte alta de la Primavera. Entonces, se están haciendo ya en este momento los estudios para ubicar el lugar más adecuado para instalar estos gaviones. Uno será ahí en el arroyo de las Coloradas, que es la cuenca que baja por Bosques de Santa Anita, y el otro estará allá en la zona del arroyo de la Culebra, que es el otro caudal importante que baja de la parte alta de la Primavera. José Luis Ortiz te dice, presidente, que está a favor de proteger el bosque, pero legalmente el ayuntamiento no puede revocar la licencia, tiene que seguir un juicio de lesividad. Bueno, nosotros haremos varios juicios. Nosotros lo primero que hicimos, la primera acción es revertir como mandato del Pleno del Ayuntamiento estas licencias que tenían vigencia indefinida, es decir, cortamos de tajo esta licencia y a partir de ello, evidentemente, pues vamos a enfrentar una serie de diligencias y de litigios que estoy seguro que el municipio estará en condiciones de ganar para seguir protegiendo el bosque. En apego al Estado de Derecho, ¿no, alcalde? Así es. Ayer creo que también es importante el respaldo del gobernador del estado en este tema. Para mí era importante, ¿por qué? Porque también en este polígono se contempla un decreto del gobierno del estado, de la administración anterior, que protege todo el Cerro del Tajo, que digamos, el cielo forma parte de este cerro y de este polígono de protección ambiental. Entonces, digamos, hay muchos elementos para poder decir que nuestra misión tendrá éxito. Sin embargo, bueno, también se hizo un llamado a los jueces, sobre todo a quienes hoy están en los tribunales administrativos, para evitar que pues nos vaya a salir a una suspensión y que después sigan los tribunales determinando finalmente el uso de los suelos de los municipios, pues pasando por encima las atribuciones y la independencia y las atribuciones constitucionales que nos da el 115 a los municipios. Alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, gracias por estos minutos. No, al contrario, Enrique, un saludo al auditorio. 9:19 a.m. Al corte hablamos con Augusto Chacón. Ayer, la Fiscalía ya también en la noche reveló la detención de Antonio Gloria. No sé si usted se acuerda de este funcionario. Fue secretario de Educación en la administración de Emilio González Márquez. Lo detienen por un delito en particular, peculado, que básicamente en buen castellano es malversación de recursos públicos, y todo parece indicar que tendrá que enfrentar su juicio detrás de rejas. Nueve de la mañana con 22 minutos. Más adelante haremos contacto con Augusto Chacón para analizar los temas del día. Ya te los adelantábamos, el robo, el asalto
por un total de 50 millones de pesos a la Casa de la Moneda en la Ciudad de México. La aprehensión ayer de Antonio Gloria, fue secretario de Educación, con Emilio González Márquez. Se le acusa de un delito en particular, peculado, que es pues malversación de recursos públicos. Ya fue detenido y trasladado a Puente Grande. Con las nuevas legislaciones que se aprobaron a partir del año pasado, hay posibilidad de que lleve pues, la mayoría de su proceso judicial en prisión por ser un delito asociado a la corrupción. Por lo tanto, muchos temas y por supuesto platicar también de la conversación que tuvimos con el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, sobre el Cielo 2 y las acciones legales que está implementando el ayuntamiento para evitar la urbanización en el Cerro del Tajo. Pero hablamos de educación, hablamos de temas educativos. Se acerca el inicio de clases en todos los niveles educativos. Ya algunas universidades privadas comenzaron este lunes 5 de agosto con el nuevo ciclo escolar, pero cada que se avecina el inicio de clases, pues el debate sobre los costos, los nuevos modelos educativos, pues digamos está ahí en el centro de la discusión. Tenemos dos invitados, Pedro Díaz, subsecretario de Educación Básica. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. José Luis Sánchez, que es presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Estado. ¿Cómo estás, Muy bien. Pedro? Gracias por acompañarnos. Pedro, pues siempre está esta discusión. ¿Cuánto cuesta volver a clases, no? Si quieres comenzamos contigo, José Luis. Andando aquí confundido, perdón, con José Luis. Bueno, pues sí, es preocupante como cada inicio de ciclo escolar, hacer el ahorro para comprar los útiles y lo necesario para el resto de clases. Familias pequeñas, familias grandes, pues obviamente se tiene que hacer la inversión, ¿no? Para la educación y formación de los niños para ir a la escuela. Más o menos de cuánto estamos hablando y si los apoyos, por ejemplo, en uniformes, en este tipo de cosas, están ayudando un poquito, le están quitando presión a las familias. Bueno, definitivamente sí se genera el apoyo de parte del gobierno y las autoridades en base a las mochilas con útiles escolares, el uniforme, y hay algunos que apoyan hasta con el calzado. Aquí el proceso obviamente no se descarta pues el apoyo del inicio, que es el tema de la aportación voluntaria, que también es un la cuota, famosa. Es cuota. Pues la maneja, debe ser aportación voluntaria. ¿Por qué? Porque tiene su proceso que es en efectivo, mano de obra en especie, que eso se tiene que manejar en acuerdo con los padres de familia. Malamente se maneja como cuota, porque pues no estamos pagando inscripción en ninguna colegiatura. Es un apoyo que estamos manejando los padres de familia para administrarlos para un digno entorno escolar del plantel educativo. Más o menos en cuánto anda esta aportación voluntaria. Varía mucho, oscila, te puedo comentar que desde los 50 pesos hasta 1,000 pesos por alumno. Desde los 50 hasta los 1,000 pesos. Así es, dependiendo la escuela, la cantidad de niños que haya y el acuerdo que tome la misma escuela. Entonces hay secundarias sobre todo que es la que maneja la aportación más alta, que es arriba de casi los 1,000 pesos. 1,000 pesos por alumno. Sobre todo me imagino que en zona metropolitana de Así Guadalajara, es y ya cuando te vas al interior del estado, esa cuota va siendo menor. Sí, hay escuelas que tienen algún huerto, tienen alguna parcela donde se maneja ese recurso, que se puede manejar pues como apoyo, pero es un proceso donde se involucran obviamente las autoridades y los padres de familia para atacar recursos. Hay escuelas pequeñas con jardines de niños, y sabes que son pocos alumnos, no es mucho el gasto, ocupamos nada más cierta cantidad pues para que es el material de la misma dirección de la escuela, para algunas apoyo a los mismos maestros, que obviamente es la aportación mínima que se manejaría. Desde tu punto de vista, ¿qué tan transparente se manejan este tipo de recursos? Bueno, aquí se maneja la transparencia de aportaciones en base a la revisión de cada delegación regional por la Dirección de Participación Social dirigiendo, donde en cierto periodo del ciclo escolar se transparentan las cuotas. Debe haber libro de ingresos y egresos, debe haber una cuenta de cheques mancomunada entre presidente y tesorero para que se pueda transparentar. Eso lleva un proceso en la revisión junto con supervisores de zona, directores del plantel, y obviamente el último filtro tendría que ser la delegación regional para poder revisar la aplicación del recurso. Pero entonces sí se aplican de forma transparente. Definitivamente, así es. O depende es. de escuelas. O de cada escuela. Pues no es tanto la escuela, sino lo que se hace es en la primera asamblea se toma el acuerdo de cuánto es lo que se va a manejar de aportaciones, y en base a eso es donde se empieza a trabajar. Se hacen las cuentas mancomunadas y se hace un proyecto de actividades para todo el ciclo escolar.
Se van haciendo los gastos, se va presentando cada 2 meses a la Sociedad de Padres de Familia en general para que vean en qué se está aplicando. Por desgracia ha habido algunas sorpresas de que los padres de familia o inclusive algunos directores pues no transparentan ese recurso y hay algunas problemáticas en ese sentido, pero es lo mínimo. Aquí la intención es de que se concientice el que está en la cabeza de la mesa directiva, que en este caso el Comité de Sociedad de Padres de Familia de cada plantel, para que se pueda transparentar la aportación voluntaria. Pedro Díaz, subsecretario de Educación Básica, hasta, digamos, si una familia no puede asumir ese tipo de pagos, ¿qué sucede? No es obligatorio, siempre se ha expresado, así está establecido. En esta parte, y complementando lo que dice José Luis, aquí ha habido algunas confusiones que aprovechamos el medio para volver a insistir en cómo las cosas deben de hacerse. Las aportaciones voluntarias son producto, en este caso, de un plan de trabajo que el director debe de presentar en la primera asamblea de padres de familia, donde se constituyen como asociación y donde se elige o se renueva la mesa directiva. Los padres de familia deben conocer ese plan de trabajo y lo que implica. Y son los padres de familia los que le aprueban o le modifican o no el plan de trabajo al director del plantel. ¿Cuándo es esta primera reunión? En las primeras semanas del mes de septiembre. De septiembre. Sí. Cuando ya están los padres de familia del primer año, de primer ingreso a la educación primaria o a la educación secundaria o en el preescolar. No puede ser antes, es al inicio del ciclo escolar cuando ya están los padres de familia y los que van a estar durante el ciclo escolar. Se constituye la asamblea. Ahí y ante eso asamblea se constituye la asociación de padres de familia y se elige o se renueva la mesa directiva, porque hay cargos honoríficos pues en la mesa directiva que permanecen más de un ciclo escolar, hay algunos de ellos. Entonces, en cada año hay una renovación parcial. Siempre habrá padres de familia que estuvieron en la mesa directiva anterior por la continuidad de los trabajos, los procesos, en fin. Y ahí en la reglamentación se establece pues que la aportación, en este caso que se apruebe en esa asamblea, no necesariamente tiene que ser, como bien lo dice José Luis, de manera económica. También se puede hacer en especie o en trabajo. Se reconoce, claro, que la aportación de los padres de familia, y no hablo en lo económico, que también es importante, se reconoce que es importante para la operación misma de las escuelas. Así es de que pues es voluntario, no es una obligación, no tiene que estar condicionado ni el ingreso ni la entrega de documentación alguna con relación a la aportación voluntaria. Precisamente se hace en este tiempo porque al inicio del ciclo escolar ya pasó el periodo de inscripción, sí. No hay entrega de ningún documento en ese momento y se hace en esa parte precisamente para... O sea, no condiciona el ingreso. No hay condición. Por represalias posteriores han tenido ustedes, subsecretario, denuncias de gente que dice, yo no pude asumir la cuota y por lo tanto tengo algunos problemas. Sí, se ha habido, sí, hay que reconocer que efectivamente ha habido algunos problemas en donde aquí la parte que se da es la presión de la mesa directiva de padre familia hacia los directivos de las escuelas para que tomen medidas con relación a aquellos padres de familia que no aportan ni en trabajo, ni en especie, ni en lo económico. Pero hemos dejado claro que el tema de las aportaciones voluntarias es por separado de la vida institucional de las escuelas. Eso corre por separado. Si bien es de mucha utilidad y apoyo para la operación de las escuelas, no de ninguna manera es ni obligatorio ni condiciona absolutamente nada. El derecho del niño a recibir la educación está por encima de la cuota, ¿no? De cualquier cosa. De la aportación o la cuota. Ustedes, Pedro Díaz, ¿han recibido alguna... Perdón, José Luis Sánchez, presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Estado. ¿Han recibido alguna denuncia en particular de padres de familia que se sienten señalados por el asunto de la aportación o de la cuota? Por desgracia sí ha habido quejas, sobre todo ahora que se terminó el ciclo escolar. Obviamente se trató de generar precisamente condicionamiento de entrega de documentos.
Y por desgracia hay algunos escuelas que hacen en la última asamblea del ciclo escolar, hacen la asamblea para tomar el acuerdo. Indebidamente lo hacen así porque no no tiene que ser al reglamento. principio, ¿no? Sí, no ¿por qué? Porque, reforzando por lo que comentaba el maestro Pedro, en terminado el ciclo escolar, los de tercero ya se van y no han ingresado todos los de primer año. Entonces lo hacen con gente que se retira, con padres de familia que se retiran. Entonces, pensando en una secundaria, pues no están los de primero, porque los de primero ya van a segundo, y faltaría toda la población del primer año. Y en cambio, en la primera quincena de septiembre, cuando se hace la asamblea del ciclo escolar, ya están los nuevos de primero y los de segundo que van a tercero. Entonces se cubre como debe de ser la población para tomar el acuerdo en ese sentido. Aquí lo que se hace y lo que se hizo en el periodo de vacaciones es, al recibir documentación, estuvieron condicionando que si no entregan el voucher no se les reinscribe a los niños. Los niños en automático entran, no tienen por qué, no pueden cuartear después el ingreso a la escuela. Por desgracia, mucho padre de familia no lo entiende, y esa es la queja que tenían y la petición de apoyo para que no les pudieran. ¿Por qué? Porque en el periodo hay ciertos periodos de que tienen que escribir hasta 3 niños en la escuela, 2 en la primaria, 1 en la secundaria o al revés. Entonces es mucho desembolso. Entonces dicen, ¿sabes qué? Pues vamos viendo cómo lo podemos apoyar. Hay que hablar directamente con el director para que no se le condicione la reinscripción al siguiente nivel educativo, Así es. si no tenía el voucher del pago de la contribución o de la aportación de la cuota de los padres de familia. 9 de la mañana con 34 minutos, estamos recibiendo tus mensajes al 3318 8076 41. Escríbenos cómo enfrentas este inicio, ya faltan un par de semanas, inicio del ciclo escolar. Zona. De la mañana con 37 minutos. Gracias por los mensajes al WhatsApp 3318 8076 41. Estamos platicando con Pedro Díaz, subsecretario de Educación Básica, con José Luis Sánchez, presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Estado. Pedro, ya lo hablábamos afuera de micrófonos. ¿Qué cambios hay? ¿Hay cambios de gobierno? ¿Es el primer ciclo escolar para el gobierno de López Obrador a nivel federal, para el gobierno de Enrique Alfaro a nivel estatal? ¿Qué cambios se van a enfrentar los estudiantes en las aulas en términos prácticos? En términos prácticos, continuaremos con lo que se inició el ciclo escolar anterior. Es decir, el plan y programas de estudio de 2017 permanece para preescolar, permanece para primero y segundo grado de educación primaria, permanece para primer grado de secundaria y se incluye segundo de secundaria. Y continúan con plan y programas de estudio de 2011, de tercero a sexto de primaria y tercero de secundaria. Aquí algunas de las partes que los alumnos podrán observar, es posible que en algunas escuelas tomen la decisión en su consejo técnico escolar de continuar o no con la parte que tiene que ver con los ámbitos de autonomía curricular. Esos ámbitos de autonomía curricular tienen su operación o su práctica a través de los clubes de lectura, de matemáticas, de deportes, de artes, en fin. Y será el Consejo Técnico Escolar quien determine si continúa o no. Si no continúan con los clubes, pongo el ejemplo de educación primaria. En este caso, lo que la escuela hace es reforzar los campos de desarrollo académico y las áreas de desarrollo personal y social. Es decir, este tiempo se destinaría a reforzar los aprendizajes de matemáticas, de español, de historia, geografía, ciencias naturales, en fin. Y en educación secundaria, si deciden no continuar con la autonomía curricular, en este caso con los clubes, entonces tienen que migrar a los contenidos de las tecnologías que estaban presentes en los programas de estudio de 2011, hacia atrás inclusive. Entonces, pero la reforma constitucional ya habla, la última,
de algunas asignaturas en específico, ¿no? ¿Esas ya se incluyen en los nuevos planes de estudio? Hasta ahorita Civismo creo que recuperaba, educación sexual, varios temas. están presentes. Ahora lo que se habla es que habrá un análisis de los programas de estudio 2017. Inicia prácticamente con eso el gobierno federal. Sí. Y explica que este análisis consistirá en identificar qué cosas permanecen del programa 2017, qué cosas hay que modificar, qué cosas hay que eliminar. Pero esa parte ya en las escuelas la veremos a partir del ciclo escolar 2020-2021. Es decir, ahorita seguimos más o menos con la reforma de Peña Nieto, digamos. La del Pacto por México. En los grados, en preescolar, en primero y segundo de primaria y primero y segundo de secundaria. José Luis, ¿tú cómo ves cómo van a llegar los niños y las niñas a este ciclo escolar? ¿Qué se van a enfrentar de nuevo? Bueno, aquí es el cambio que se va generando. Se ha generado mucha incertidumbre, obviamente por todos los temas que se han manejado, sobre todo en redes sociales, de los temas de los cambios y modificaciones que están haciendo lo de la reforma. Aquí nosotros como padres de familia somos simples espectadores en base a la que vayan manejando las mismas autoridades para dar seguimiento. Aquí nuestra aplicación es darles acompañamiento a la formación dentro de la escuela a los niños y la educación en base a los cambios. La incertidumbre toca en el tema de los libros de texto, que tú has sabido que año tras año se han manejado algunas polémicas en algunas materias, sobre todo en el tema de sexualidad, Sí. que creo que se ha ido no politizando, pero sí se ha generado alguna inquietud entre los padres de familia por el tipo de enseñanza que se vaya generando hacia los niños, que ese sería el mayor problema. Confiamos en las autoridades de que se aplique como debe de ser, con sentido de enseñanza y generar la confianza en ese plan. Y poco a poco, obviamente, pues la novedad de los niños de nuevo ingreso, que creo que eso es los niños que cambian de primaria a secundaria, sobre todo, pues ya cambia de ambiente. Creo ¿Y que los eso libros es de texto llegarán a tiempo? Hay También un- había este debate por sí. el asunto de la licitación que se atrasó, todo eso. Sí, hay un gran avance en educación primaria, prácticamente está cercano al 100%, en donde hay un rezago es en educación secundaria y en educación preescolar, pero estamos siendo optimistas en el sentido de que los tendremos a tiempo, por lo menos en la primera semana de inicio del ciclo escolar. Creo que somos uno de los estados que mayor porcentaje de libros ha recibido en relación con otras entidades. Entonces, En Jalisco más o menos empezaremos. en primaria prácticamente En primaria sí, empezaremos con todo. dice que en secundaria no. Y en secundaria, posiblemente la primera semana se complete la entrega. distribución y la entrega. Alejandra Esqueda nos dice, también alguna denuncia, dice, en la secundaria 160 de Zapopan, la directora les pidió a todas las niñas de tercero un paquete de vasos de unicel para darles té. Eso no es correcto, es mucha contaminación. Y la cuota anda en 750 pesos. Pues tomamos nota, Enrique. Bueno, si quieres aquí te paso sí, por favor. la plumita. Sí, Sí tienes ahí sí, la tengo, plumita, sí. subsecretario. Sí, la cuestión del tema obviamente de la cuota, bueno, además es recalcar que es una aportación voluntaria y reafirmar, es una aportación voluntaria por padre de familia. No podemos pagar por niño individual. Ya, o sea, si tienes, Si tienes una niña estudiando en nada más es en una un plantel, aportación. Es decir, no estamos pagando una inscripción, reitero, no estamos pagando una colegiatura. Es una aportación por padre de familia para el entorno. Entonces, como es una sociedad de padres de familia, es el apoyo entre los mismos padres de familia, donde se tienen que apoyar unos a otros. Entonces no se puede condicionar a los dos niños, ni tampoco tienen que buscar ni estar pagando en lo individual por un espacio de la escuela. El artículo 3 en ese sentido es muy claro y este es un apoyo que estamos dando a los padres de familia en base a la recolecta de lo que son las aportaciones. 053, ¿qué tal? Buen día. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en algunas listas de útiles piden cuadernos o útiles de ciertas marcas o modelos? Bueno, hay una lista de útiles escolares que la Secretaría de Educación Pública cada año emite como recomendación y sí, efectivamente, si bien no dice marcas, sí dice especificaciones. O sea, pero no dice tal marca. No dice 2 cuadernos de 100 hojas de cuadrícula grande, lomo cosido, pero no dice marca. Las características del producto como tal. Así es. Pero en esta parte
Bueno, yo quiero recordar que el gobierno del estado y los ayuntamientos apoyarán a las familias con una parte importante de útiles escolares y mochilas. Prácticamente, o de hecho, tanto en educación preescolar como en primaria, no nada más se incluye en el paquete que se va a entregar el material que recomienda la Secretaría de Educación Pública. En preescolar, adicionalmente a lo que la SEP recomienda, se va a entregar a cada niño un mandil y un estuche. ¿Y cuándo se entrega? Eso será iniciando también el ciclo escolar, en las primeras semanas. ¿Y por qué no antes? Bueno, ahí hay son decisiones. Yo entiendo que los alcaldes, el gobernador se luzcan, salgan y digan, miren, aquí está la entrega, pero pues inician tarde, ¿no? O sea, de pronto el niño o la niña tiene que ir y todavía no tiene sus útiles escolares. Y aquí estamos haciendo la recomendación. En esa parte también, no necesariamente los niños deban iniciar con cuadernos nuevos. Los si que están están ahí ya en proceso pueden utilizar sus materiales, sus libretas sus cuadernos de trabajo que hayan utilizado en el ciclo escolar anteriores. Ahorras, contaminas menos. No es importante. Aunque la siempre está esta idea del niño de ir parte, ¿no? su primer día con sus cuadernos nuevos, inicia un nuevo ciclo, no es como Entendemos esa parte, ¿no? Sí, pero sí lo recomendable es lo otro, es decir, hay que utilizar lo que se tiene. En el caso de la 160 de Zapopan, subsecretario, nos dice que ahí están cobrando la cuota por niño. Okay. Es una irregularidad. Deberá de haber sido una decisión de la mesa directiva o de la asociación de padres de familia. Sin embargo, pues nosotros también vamos a intervenir en este caso para orientar y con el auxilio de José Luis a la asociación de padres de familia para que se produzca un efecto diferente, ¿no? Pedro Díaz, José Luis Sánchez, hay muchísimos mensajes. Si me permites que se los envíe para que nos ayuden a responderlos, que son casos ya muy particulares que tienen que ver con escuelas determinadas. Con todo gusto los recibimos y los atendemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieres decir algo final. Comentar una cosa rapidísimo. Una de las novedades en las escuelas de educación básica es, como sabes, tenemos un programa educativo para Jalisco, Recrea. Iniciamos en este ciclo escolar ayer, el día lunes y martes de esta semana, ayer y antier, trabajamos con 1,100 jefes de sector y supervisores de educación básica, que a su vez a partir de hoy y hasta el viernes trabajarán con los directores de las escuelas y a partir de la próxima semana con todos los docentes, y empezamos a trabajar con una metodología que está sugerida en nuestro programa de estudio, que es el inicio de la constitución de comunidades de aprendizaje en y para la vida. Ese proceso es un proceso en el que aprovecharemos los consejos técnicos escolares. Es algo novedoso para la entidad, puesto que ahora no nos vamos a guiar completamente por la emisión de guías o fichas del gobierno federal, sino que es una iniciativa propia, ciertamente consensuada con el gobierno federal en la Secretaría. Que es una educación más integral. Es de deporte, cultura, arte. Aprendemos de todos. Pero siempre respetando lo laico de la educación, ¿verdad? Por favor, esa parte, o sea, no vamos no tocamos ni la ley ni la Constitución, simple y sencillamente el proceso de aprendizaje de alumnos, de docentes y de la comunidad en general, lo apoyamos a través de esta metodología. Pedro Díaz, José Luis Sánchez, gracias por su tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y nada más hacer extensiva la invitación a los padres de familia que se integren a los comités de padres de familia en la escuela para participar, para que den seguimiento a la educación y formación de los hijos dentro de los planteles. Las mejores escuelas son las que tienen a los padres atentos, a los padres y a las madres atentos en el desarrollo de la educación. Gracias. Al corte y hablamos de la coyuntura política con Augusto Chacón. 51 minutos. Primer golpe de la Fiscalía del Estado en materia de corrupción. Primer caso polémico. Primera investigación que concluye con una detención. El caso es el de Antonio Gloria, exsecretario particular del gobernador Emilio González. También fue secretario de Educación. Fue trasladado a Puente Grande para ser puesto a disposición de un juez que si le logran acreditar un posible peculado, seguramente con la nueva legislación en materia de prisión preventiva tendrá que enfrentar su proceso tras las rejas.
Augusto Chacón, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Buenos días a todos, a todas. ¿Cómo ves el caso de Antonio Gloria en específico? Nos sorprendió ayer en la tarde-noche, ya se supo de este caso. Pues dices muy bien, nos sorprende porque pues si ponemos un tablero de los personajes que podríamos haber tenido en lista de espera para investigaciones de este tipo, seguramente no hubiera estado ahí en esa lista. Y esa es una de las sorpresas. La otra es que, como decías en la introducción, pues vemos resultados en este combate a la corrupción. Esperemos esa vinculación a proceso que resulta. Pero bueno, a final de cuentas, la famosísima Casa Jalisco en Chicago sigue dando de qué hablar. Desde que se trató de vender y que el precio no coincidía, ese sobreprecio, y ahora aparece esto. Bueno, enhorabuena por la investigación y más celebraremos si en efecto el juez ve motivo para seguir con el proceso. Y aparte que, bueno, quien esté detrás de esta investigación es el fiscal Solís Gómez, sí, que pues panista, digamos, y que seguramente habrá estado en muchas veces con Antonio Gloria. Seguramente. No, porque son de pues, más o menos de una camada, una generación dentro de Acción Nacional, ¿no? Sí. Sorprende por todos lados y bueno, vamos a esperar los resultados y yo confío en que sea una investigación sólida. Insisto, sorprende por la imagen de Antonio Gloria, pero yo confío en que sea una investigación sólida y que no sea solo el escarnio social que de cualquier forma permanece y que después resulte que no había nada. Yo que espero que una buena investigación nos conviene por la situación en general en que está la Procuración de Justicia y todo el sistema de justicia en el Estado. Sí, porque ahí el asunto de la compra sobre precio, poco más de $1 millón, la casa costó $3 millones más o menos, una casota, Augusto, pero lo que se dice es que el sobreprecio, lo que está en la investigación, podría andar en el $1 millón. El asunto ya después es probar que Antonio Gloria se benefició de eso, que los recursos los recibió. Ahorita precisamente en un debate que tiene el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción sobre la necesidad de una unidad de inteligencia financiera, pues digamos que analice este tipo de datos y que esté al servicio del fiscal anticorrupción, ¿no? Pues sí, cada vez es más evidente que en la persecución del dinero y en la fortuna de los funcionarios es como podemos dar de manera mucho más rápida no solo con los actos de corrupción de una persona, sino inclusive con las tramas de corrupción, porque ahí se ven los depósitos, las transferencias y demás. Sí necesitamos una unidad de inteligencia financiera, pero quizá podríamos comenzar con un buen acuerdo con el sistema de administración tributaria y la unidad que ya tiene, en efecto, el SAT con Nieto, que podría estar brindando la información oportuna y haciendo las investigaciones correspondientes. $1 millón no se esconde de manera tan fácil si es el caso. Oye, qué tragedia lo del Paso, lo que significó la masacre de hispanos, de mexicanos en esta ciudad fronteriza de Texas con Ciudad Juárez y bueno, también el análisis de lo que ha significado el efecto Trump en el discurso de odio que genera un caldo de cultivo adecuado, más aparte la posibilidad que hay en Texas de, no sé si lo sabías, Augusto, pero hay más tiendas para comprar armas que Starbucks o McDonald's en Texas y no sé cómo la calificarías, pero creo que la reacción de México muy tímida, ¿no? Muy tímida, sí, está el asunto de las armas, está el discurso de odio, que ya lo hemos comentado juntos, Enrique, ¿dónde comienza la violencia? Creo que la violencia comienza justamente en los discursos del presidente, de ese en particular, pero de los demás, y este es para poner las barbas a remojar. Por aquí no es extraño estar escuchando discursos donde se desprecia de manera iracunda al otro, al que piensa diferente. Ni siquiera es un asunto racial como es en el caso de Donald Trump. Y eso, por supuesto, en las mentes equivocadas genera una reacción. Y si esas mentes equivocadas tienen además el acceso a armas y a hacerse justicia por propia mano, recordemos que aquí tenemos un presidente que dice que justicia
y esa aplicación personal de la justicia es la que provoca masacres como la que estamos viendo. Aunque no es comparable el discurso de uno y de otro, ¿no, Augusto? No, no es comparable. Digo, uno es más la desigualdad, lo que significa que unos pocos tomen las decisiones por muchos, pero digamos que nunca hay un señalamiento xenófobo, ni racista, ni nada, ¿no? De ese tipo no, en tipo clasista, en el rumbo clasista sí, o sea, pero bueno, si no, no es comparable, por supuesto. Digo, porque se suele meter el presidente con los privilegiados, ¿no? Digamos, ¿no? Con los fifís haciendo una... Sí, con quien tiene privilegios, ¿no? Haciendo una distinción de clase, pero bueno, por supuesto no es comparable. Donald Trump está generando esto y de ahí la animadversión a que se presente con las víctimas. Por otro lado, es tan importante la presencia de México en los estados fronterizos. Sí. Un desquiciado como el que hizo esto, bien sabe que para donde dispare va a haber mexicanos. Eso nos habla de la fuerza que tenemos y en ese sentido es que la reacción de México ha sido pobre y lenta. Es la peor matanza de xenófoba contra mexicanos en la historia. Sí. Así, es de ese tamaño. Así es. Y seguimos diciendo que nos extraditen, que... ¿Cuándo va a haber una condena a Trump? ¿Cuándo? Es una condena, diciendo, nosotros no podemos permitir que gente como esta tenga discursos que después terminen en asesinatos y homicidios a mexicanos. Es un ataque racista y xenofóbico contra México. Sí, y le corresponde al gobierno de la República dar un manazo sobre la mesa y hacerle sentir al presidente que nos estamos haciendo... ¿Qué límites? Le dejamos pasar absolutamente todo, únicamente de una relación económica. Exacto. Porque todo es economía. Todo. Estamos poniendo al margen la dignidad, estamos poniendo al margen la soberanía, muchísimas cosas. Augusto Chacón, un abrazo y nos vemos por acá la siguiente semana. Ahí nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos, a todas. A ver, el asunto de la política internacional no es un tema de bravucones, pero sí hay líneas rojas. Yo lo escribí en un artículo hace semanas. Hay líneas rojas en donde México debe decir hasta aquí. Y si hay un presidente como el de los Estados Unidos que de aquí a noviembre de 2020 va a hacer una campaña diciendo que los mexicanos somos violadores, que los mexicanos somos secuestradores, que somos la peor escoria del mundo, que permitimos que los centroamericanos se adueñen de la frontera y México va a permitir seguir siendo piñata de Donald Trump, no nos sorprendamos que este tipo de agresiones se sigan multiplicando en la Unión Americana y el señalamiento en Estados Unidos a quien habla español, a quien piensa de determinadas maneras. Soy Enrique Tucen, mañana hablamos sobre datos de pobreza y desigualdad que publicó el Coneval. Hasta mañana a las 9.